Nunca les dijeron quién había vivido allí antes. Nadie mencionó nada sobre los antilinos, ni siquiera el agente inmobiliario que les mostró la casa. Pero al llegar, algo no estaba bien. El aire estaba pesado, como si la casa misma estuviera guardando un secreto. Los primeros días fueron tranquilos, pero pronto una sensación extraña comenzó a invadir los rincones, como si algo estuviera observando desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Nadie podía imaginar lo que les esperaba. Era un día común cuando la familia Torres se mudó a la casa en las afueras. La casa no era grande, pero tenía un aire acogedor, como si hubiera estado esperando a alguien. Clara, Andrés, Camila y Sebastián pensaron que era el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa. La casa estaba rodeada por un campo verde, al que se llegaba por una carretera secundaria que pocos conocían. El lugar parecía tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad, pero algo en el ambiente estaba fuera de lugar. Nadie les contó nada sobre los antiguos dueños, solo sabían que la casa había estado vacía durante años. Había una extraña calma que se sentía al entrar, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Las paredes, el suelo de madera y las viejas ventanas parecían contar historias que nadie quería escuchar. Clara pensó que, al fin, encontrarían la paz que tanto buscaban. Sin embargo, ni ella ni su familia sabían que algo en esa casa aún estaba esperando. Algo que había quedado atrapado en el pasado, oculto en las sombras. La primera noche en la casa fue tranquila, casi silenciosa. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles era lo único que se escuchaba. Andrés y Clara se acomodaron en su habitación, contentos de estar finalmente en su nuevo hogar. Camila y Sebastián, ya adolescentes, también parecían relajados, aunque Camila notó algo extraño. Decía que las paredes crujían de una forma que no le parecía normal, pero todos la ignoraron. Aún así, la sensación persistió en el aire, como si la casa misma estuviera observando a los nuevos habitantes. Clara trató de no pensar demasiado en eso. Al final, había estado buscando este lugar durante meses y finalmente lo había encontrado. La casa parecía perfecta para su familia. Era amplia, con un jardín espacioso donde los niños podrían jugar. Pero había algo en el ambiente que no se podía definir con claridad. En los primeros días, todo parecía normal. Sacaron las cajas, arreglaron los muebles y comenzaron a acostumbrarse a los nuevos espacios. Las tardes transcurrían tranquilas, y la vida de la familia parecía adaptarse a la calma del campo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a suceder pequeñas cosas que desconcertaban a Clara. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón, y un susurro leve, casi imperceptible, que venía de alguna parte de la casa. Al principio pensó que eran simples ruidos normales de una casa antigua, pero esa sensación de inquietud no la dejaba en paz. A veces, cuando miraba al pasillo oscuro desde la cocina, sentía como si alguien la estuviera observando, pero al volverse no había nada. Sin embargo, el lugar no le parecía tan acogedor como al principio. Algo faltaba, algo que, tal vez, nunca había estado presente. Las primeras semanas en la casa fueron tranquilas. Clara y Andrés empezaron a sentir que finalmente habían encontrado un lugar donde podrían vivir sin las preocupaciones que venían con la vida en la ciudad. Camila y Sebastián, aunque todavía algo reacios al principio, también comenzaron a acostumbrarse al nuevo entorno. Pasaban el tiempo explorando el terreno alrededor de la casa, y aunque al principio todo parecía perfecto, algo en el aire siempre les pareció fuera de lugar, como si hubiera algo en la casa que no querían ver. Clara fue la primera en notarlo. Fue una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, cuando escuchó unos pasos suaves y ligeros en el pasillo. Al principio pensó que era Andrés, que se había levantado para ir al baño, pero cuando miró hacia el pasillo no había nadie. El sonido de los pasos continuó por unos segundos, como si alguien caminara de un lado a otro, pero nadie apareció. Clara trató de convencerse de que era el crujido normal de la casa vieja, pero algo la inquietaba. Esa sensación de que alguien estaba cerca, de que no estaba sola, la seguía a todas partes. Al día siguiente, durante la limpieza, encontró algo extraño. Unas marcas en el suelo del pasillo que no recordaba haber visto antes. Parecían recientes, como si algo pesado hubiera sido arrastrado allí.
No le dio mucha importancia al principio. La casa era vieja y el desgaste del tiempo podía explicar esas marcas. Sin embargo, el pequeño susurro en el aire, ese leve murmullo que había escuchado en varias ocasiones, no la dejaba en paz. Lo sentía más intensamente por la noche, cuando el resto de la casa estaba en silencio, como si alguien estuviera esperando que se quedara sola para aparecer. Una tarde, Sebastián decidió explorar el desván, un lugar que había quedado cerrado desde que se mudaron. A Andrés no le gustaba la idea, pero el chico insistió. Había algo en ese desván que le llamaba la atención. Quizás la madera vieja, el olor a polvo y abandono, lo hacían pensar que algo podía haber quedado olvidado allí. Cuando subió las escaleras crujientes, encontró una puerta de madera que no había visto antes. Estaba parcialmente abierta, como si alguien la hubiera dejado entreabierta hace mucho tiempo. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta y entró. El desván estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas blancas y algunos objetos que parecían haber sido olvidados durante años. No había nada que llamara demasiado la atención, pero algo en el ambiente lo hizo sentirse incómodo. De repente, vio algo que lo hizo detenerse. En una esquina del desván había un viejo baúl de madera cubierto de polvo. Sebastián se acercó lentamente, movido por una curiosidad que no podía explicar. Cuando abrió el baúl, encontró una caja pequeña dentro. Era de madera, con una cerradura oxidada y sin llave. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue el contenido de la caja. Dentro había varias fotos en blanco y negro de una familia que parecía haber vivido allí mucho tiempo atrás. Pero lo extraño era que los rostros de las personas en las fotos estaban desdibujados, como si algo o alguien hubiera borrado sus caras. Además, había varias cartas escritas a mano, con tinta desvaída por el paso de los años. Sebastián intentó leerlas, pero las palabras eran casi ilegibles. Solo una frase destacaba: «Nunca dejen que se queden». Sebastián bajó rápidamente las escaleras, sintiéndose extraño. No quería hablar de lo que había encontrado, pero no podía dejar de pensar en esas fotos, en esas caras borrosas. Decidió contarle a Clara lo que había descubierto, pero antes de que pudiera decir algo, un ruido fuerte, como un golpe, se oyó desde el segundo piso. Clara, que estaba en la cocina, sintió que el corazón le latía con fuerza. El sonido parecía haber venido del pasillo, cerca de su habitación. Rápidamente, subió las escaleras y vio a Sebastián en el pasillo, mirando fijamente hacia una de las puertas. La puerta de su habitación estaba entreabierta, y un aire frío parecía emanar de allí. Clara se acercó lentamente y la abrió de golpe, pero no había nada, solo el silencio pesado de la casa. «¿Qué pasó?», preguntó Clara, mirando a Sebastián, quien estaba pálido. «No lo sé. Oímos un golpe, y luego un susurro», dijo él, mirando nerviosamente alrededor. Clara intentó tranquilizarlo, pero algo no encajaba. La casa estaba llena de estos pequeños detalles que no podían explicarse. Los ruidos extraños por la noche, las puertas que se cerraban solas, la sensación constante de que alguien más estaba allí. Era como si el pasado de la casa estuviera tratando de decirles algo, pero nadie sabía qué. Esa noche Clara no pudo dormir. Se despertó varias veces por el sonido de pasos en el pasillo, pero al mirar no había nada. Decidió investigar más sobre la historia de la casa. Se acercó al registro de propiedades y después de un rato de buscar, encontró algo que la dejó helada. Los antiguos dueños de la casa habían desaparecido sin dejar rastro. No había informes de lo que había sucedido con ellos ni por qué la casa había quedado vacía durante tantos años. Sin embargo, en los documentos había un nombre que le pareció familiar, un nombre que figuraba en las cartas que Sebastián había encontrado en el desván. La figura de un hombre extraño que, según las cartas, había estado visitando la casa antes de la desaparición de los antiguos inquilinos. Nadie sabía quién era este hombre, pero sus visitas fueron mencionadas varias veces en las cartas, siempre en tono de advertencia. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué los antiguos dueños habían desaparecido sin dejar rastro? Decidió hablar con Andrés sobre lo que había encontrado, pero cuando llegó a la habitación, él ya no estaba. En su lugar, encontró una nota en la mesa de noche que decía: «No te preocupes, todo estará bien, volveré pronto». La letra era de Andrés, pero algo en ella no estaba bien.
La nota estaba escrita de forma apresurada, como si alguien la hubiera hecho escribir rápidamente. Al día siguiente, Clara buscó a Andrés por toda la casa. Lo llamó varias veces, pero no recibió respuesta. Fue entonces cuando escuchó el ruido nuevamente, el mismo ruido que había oído la noche anterior. Un golpeteo suave, como si algo estuviera golpeando las paredes. Siguió el sonido y terminó en el sótano. Allí, la puerta estaba cerrada con fuerza, como si algo la estuviera presionando desde adentro. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Empujó la puerta y descendió por las escaleras del sótano. Todo estaba oscuro y el aire era pesado. Se adentró más en la oscuridad, sintiendo como si algo la estuviera observando. El ruido de los pasos continuó, pero ahora sonaba más cerca, como si alguien estuviera caminando detrás de ella. De repente, una figura apareció frente a ella, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad. El miedo se apoderó de Clara. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo oscuro se encontraba en esa casa, esperando. Algo relacionado con los antiguos inquilinos. Algo que había estado allí mucho antes de que ella llegara. Clara intentó recomponerse. Sabía que no podía seguir adelante con la incertidumbre. Necesitaba respuestas y no podía dejar que el miedo la controlara. Con paso vacilante, avanzó aún más en el sótano, el eco de sus propios pasos resonando en las paredes. El aire estaba denso, pesado, como si la casa estuviera absorbiendo su energía. El frío aumentaba conforme descendía, hasta llegar a un punto en que sentía que el aire mismo la apretaba, la oprimía. En ese momento, su linterna parpadeó, iluminando brevemente el rincón más oscuro de la habitación. Allí, en el suelo, algo brillaba débilmente. Clara se acercó, movida por una mezcla de miedo y curiosidad. Era un viejo reloj de bolsillo, con detalles desgastados pero aún visibles. Lo levantó con manos temblorosas, notando que el metal estaba frío al tacto, mucho más de lo que debería ser. Mientras lo sostenía, algo le hizo mirar hacia atrás. El aire parecía haberse vuelto más espeso, y la sensación de ser observada aumentaba. Clara rápidamente guardó el reloj en su bolso, intentando no pensar en lo que acababa de suceder. Subió las escaleras del sótano de nuevo, más rápido esta vez, como si algo la empujara. Cuando regresó a la planta baja, se encontró con Sebastián, que la miraba fijamente. ¿Dónde está papá?, preguntó con una mirada preocupada. Clara no sabía qué decir. Andrés había desaparecido de forma inexplicable. Ya no quedaba rastro de él en la casa. No lo sé, Sebastián, no lo sé, respondió con la voz quebrada. En su mente, solo una pregunta daba vueltas. ¿Dónde estaba Andrés? Había visto la nota, pero eso no explicaba su ausencia. Las horas pasaban lentamente mientras la familia esperaba noticias, pero ninguna llegó. Al anochecer, un frío más profundo se instaló en la casa. Los susurros que Clara había oído comenzaron a intensificarse. No eran solo ecos lejanos ahora, eran como voces, muy bajas, pero suficientes para hacer que su piel se erizara. Decidió que no podía esperar más. Tenía que ir al registro de la propiedad, aunque eso no aseguraba que encontraría alguna respuesta. En el registro, una atmósfera inquietante la envolvió al entrar. El edificio era viejo, y la luz que entraba por las ventanas parecía filtrarse a través de capas de historia. Clara se acercó al mostrador y pidió información sobre la familia que había vivido en la casa antes de ellos. La mirada del funcionario fue la misma que había encontrado en los pocos que había interrogado antes. Algo en esa casa no era común. El hombre, con tono bajo, le dijo que no podía acceder a los detalles sin una justificación formal. Pero algo en sus ojos le dijo que había más. Clara, temerosa de lo que pudiera encontrar, salió rápidamente de allí. La inquietud la invadió por completo, y las sombras en su mente comenzaban a tomar forma. De vuelta en la casa, el silencio parecía más profundo que nunca. El reloj de bolsillo seguía en su bolso, pero no se atrevió a abrirlo. Algo le decía que esa pieza de metal le traería más preguntas que respuestas. Decidió dejarla allí, sin saber que, sin quererlo, había despertado algo en la casa. Esa misma noche, mientras todos intentaban descansar, la casa comenzó a dar señales de que algo estaba cambiando. Los ruidos, los pasos, los susurros.
todo estaba intensificándose. El reloj, que Clara había dejado sobre la mesa de la sala, comenzó a sonar solo, con un tintineo débil y lento. Era una hora avanzada de la noche, y el sonido rompió el silencio que había caído sobre la casa. Sebastián se despertó, confundido, y miró a su madre. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. Clara no sabía qué decir. No estaba segura de qué era ese sonido ni cómo había comenzado. Cuando se acercó al reloj, vio que las manecillas se movían solas, marcando una hora imposible. 3:15 a.m. Clara lo levantó, temerosa de lo que podría estar pasando. Fue entonces cuando un susurro helado se oyó claramente en su oído. No deberías haberlo tocado. El miedo recorrió su cuerpo. Lo siguiente que escucharon fue el sonido de pasos acercándose rápidamente, pisadas pesadas que resonaban por la casa. Todos los miembros de la familia se reunieron en el pasillo, buscando el origen de ese sonido, pero no había nada. El aire estaba impregnado de una sensación densa, como si el lugar hubiera absorbido la desesperación de todos los que antes vivieron allí. Clara no podía ignorarlo más. Algo en esa casa los estaba atrapando, algo del pasado que se negaba a ser olvidado. Entonces, la puerta del sótano se cerró de golpe, con un estruendo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Sebastián, más valiente que su madre, se adelantó para abrirla, pero cuando tocó la manija, esta estaba tan fría que le dolió el contacto. Al abrirla, una corriente de aire helado salió de las escaleras, y el pasillo se llenó de un ruido distante, como si alguien estuviera intentando llamar desde abajo. Clara, incapaz de mantenerse más tiempo en la oscuridad, decidió bajar al sótano nuevamente, esta vez con Sebastián siguiéndola. Mientras bajaban las escaleras, el aire se volvía más denso. La luz de la linterna parecía irse desvaneciendo conforme avanzaban. Finalmente llegaron al fondo, donde, en el suelo, una figura apareció brevemente en la penumbra. Clara miró fijamente y vio una sombra, una figura que se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. «¿Ves eso?», susurró Sebastián, tomándola por el brazo. Clara asintió lentamente, sin poder decir una palabra. Esa sombra, esa presencia, no era de este mundo. Algo había quedado atrapado allí, algo que no podía salir. Cuando Clara y Sebastián subieron nuevamente, la casa pareció calmarse, pero el miedo seguía presente, como una capa invisible. La sensación de que la historia de esa casa los había estado acechando desde el principio solo aumentaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, las marcas extrañas en el suelo, los susurros, las figuras en las fotos. Todo formaba parte de un relato que ellos aún no podían entender por completo, pero sabían que estaban al borde de algo más grande, algo que no podían ignorar más. La familia Torres estaba atrapada en un juego que no entendía, y la casa parecía ser solo el escenario de una historia que había estado esperando a que llegaran, como si todo lo que sucediera allí estuviera destinado a ocurrir. Pero, ¿quién o qué había dejado esa marca en el lugar? ¿Y qué les depararía la historia que se estaba escribiendo bajo sus pies? Cuando Clara y Sebastián subieron las escaleras, el aire parecía más pesado, y la casa, aunque aparentemente tranquila, estaba cargada de una tensión palpable. El silencio era tan profundo que podía sentirse en la piel, como si cada rincón estuviera esperando algo, esperando que la familia cayera en la trampa de lo desconocido. Al llegar al pasillo, Clara se giró hacia Sebastián con una mirada que mostraba más miedo del que quería admitir. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz temblorosa. Sebastián la miró, sus ojos llenos de dudas, pero también de una curiosidad que le inquietaba. «Pero mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hemos visto?», preguntó Sebastián, su tono reflejando más confusión que miedo. Clara no tenía respuestas, pero sabía que algo en esa casa les estaba hablando, algo que no debía ser ignorado. Era como si los antiguos inquilinos todavía estuvieran presentes, dejando una huella imborrable en cada habitación, en cada sombra. Sin embargo, ella sabía que no podían quedarse esperando a que algo más ocurriera. Necesitaban hacer algo, aunque no sabían qué. Esa noche, mientras la familia intentaba descansar, el reloj de bolsillo que Clara había encontrado en el sótano volvió a sonar. Este sonido, que antes parecía un eco lejano, ahora era claro y penetrante, resonando en toda la casa.
Camila, que había estado dormida, se despertó al escuchar el ruido y, al igual que Sebastián, miró a su madre, temerosa. «Mamá, ¿por qué suena eso?», susurró Camila, la ansiedad en su voz. Clara se acercó al reloj, que seguía en la mesa del comedor. La manecilla de la hora no se movía, pero el sonido persistía, como si estuviera llamando a alguien, como si estuviera pidiendo atención. Clara lo tomó en sus manos y lo observó con detenimiento. A pesar del desgaste de los años, algo seguía extraño en él, algo más que su funcionamiento errático. Era como si hubiera absorbido toda la historia de la casa, la energía de todo lo que había sucedido antes de su llegada. El reloj empezó a sonar más fuerte, y una sombra pasó rápidamente por la puerta del pasillo. Clara soltó el reloj, dejando que cayera al suelo. En ese momento Sebastián gritó, mirando a través de la ventana del pasillo, donde una figura oscura, alta y delgada, pasó rápidamente frente a ellos, casi invisible en la oscuridad, pero lo suficientemente real para causar terror. «¡Mamá!», gritó Sebastián, sin poder apartar los ojos de la figura. Clara y los demás lo miraron, intentando entender lo que él veía, pero la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de su grito resonando en las paredes. «¿Qué fue eso?», preguntó Camila temblando. «¿Quién estaba allí?». Clara no lo sabía, pero la certeza de que algo muy antiguo y peligroso se encontraba dentro de la casa se hizo más fuerte. Había algo que había quedado atrapado en ese lugar, y ahora parecía que se había despertado. A la mañana siguiente, Clara decidió tomar una decisión. No podían seguir viviendo en ese lugar. Pero antes de marcharse, tenía que averiguar la verdad. Algo en su interior le decía que si no lo hacía, algo mucho peor les esperaría. Tomó la caja de madera con las fotos y las cartas que Sebastián había encontrado en el desván y decidió ir al pueblo cercano para investigar más sobre los antiguos propietarios de la casa. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Al llegar al pequeño pueblo, Clara se dirigió a la tienda de antigüedades que parecía saberlo todo sobre el pasado de la región. El dueño de la tienda, un hombre mayor con ojos penetrantes, la miró en silencio cuando ella entró. «¿Qué le trae por aquí?», preguntó, su voz grave y seria. Clara sacó las fotos y las cartas de su bolso. «Quiero saber más sobre esta familia. Vivieron en una casa cerca de aquí, pero desaparecieron. Nadie sabe qué pasó con ellos». El hombre se acercó lentamente, sus ojos recorriendo las fotos con una mirada desconcertante. «Esa familia... No deberías estar buscando eso. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», dijo con tono grave. Clara insistió, y tras un largo silencio, el hombre finalmente habló. «Hace años esa familia vivió en esa casa, pero hubo incidentes, cosas extrañas. Nadie quería hablar de ello. La gente dejó de preguntar cuando desaparecieron. Nadie vio nada, pero algunos dicen que hubo algo en esa casa, algo que estaba esperando». Clara sintió que un escalofrío la recorría. «¿Qué esperan decir con eso? ¿Qué pasó?». El hombre la miró fijamente, como si pudiera ver a través de ella. «Lo que pasó fue algo que ellos no pudieron controlar, algo que había estado allí mucho antes de que llegaran. La casa no quiere que la gente se quede demasiado tiempo. Es un lugar atrapado en una historia que nadie debería saber». Clara no entendió completamente sus palabras, pero sí algo que había quedado claro. La casa no era solo un lugar, era algo más. Algo que llevaba consigo una maldición, una historia de muerte y desesperación. Cuando regresó a la casa, el ambiente era más pesado que nunca. Las sombras parecían alargarse por el pasillo, y el aire estaba más frío. Ya no era solo una sensación de malestar, era real. Había algo en esa casa que estaba esperando que la familia se fuera, pero Clara no iba a dejarlo así. «Nos vamos», dijo Clara con firmeza, mirando a Sebastián y Camila. Pero cuando miró alrededor, algo la detuvo. La puerta principal, que siempre había estado cerrada, ahora estaba abierta. Un aire frío provenía de allí, como si alguien o algo estuviera invitándolos a salir. «Pero mamá», comenzó Sebastián, al darse cuenta de que la puerta no debería estar abierta. «¿Qué está pasando?». Antes de que pudiera decir algo más, un fuerte golpe sonó en el piso superior, seguido de una serie de pasos rápidos que se acercaban hacia ellos. Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien. «¡Rápido! ¡Salgan de la casa!»,
gritó Clara, tomando a Sebastián y Camila por los brazos y empujándolos hacia la puerta. Pero cuando intentaron salir, la puerta se cerró con un estruendo, como si algo invisible los hubiera detenido. La casa estaba atrapándolos, y la presencia que había estado acechando desde el principio finalmente se mostró. Esa noche, la casa, por fin, mostró su verdadero rostro, y era algo mucho más oscuro y antiguo de lo que Clara y su familia podrían haber imaginado. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más densa. Desde la última noche, Clara había tenido la sensación de que algo estaba observando cada uno de sus movimientos, algo que había estado esperando pacientemente a que se atrevieran a indagar en lo que sucedió allí. La puerta cerrada con fuerza, el sonido de los pasos que resonaban en los pasillos, el eco lejano de susurros ininteligibles. Todo eso había comenzado a intensificarse, y a pesar de sus intentos por ignorarlo, las pequeñas señales que antes parecían solo incomodidades, ahora formaban una red de terror palpable. A pesar de todo, Clara intentó mantener la calma. Pensó que si la familia se mantenía unida, si todos seguían adelante como si nada estuviera sucediendo, tal vez la presencia que los rodeaba se desvanecería. Pero pronto esa esperanza comenzó a desmoronarse. La noche que siguió a su última conversación con el extraño hombre del pueblo, las cosas cambiaron de forma irreversible. El reloj de bolsillo, que Clara había dejado sobre la mesa, comenzó a sonar a medianoche, como si estuviera marcando un ritmo que nadie más podía escuchar. Era un sonido débil, pero se sentía como una advertencia, como si el tiempo mismo estuviera siendo alterado por una fuerza fuera de su control. Clara, por un momento, pensó que solo era una casualidad, que era el cansancio lo que la estaba afectando, pero al mirar a Sebastián, quien también había despertado, vio el mismo terror en sus ojos. ¿Escuchaste eso?, susurró él, su voz tensa, mirando fijamente el reloj. Clara asintió, pero no pudo decir nada. Algo en su interior le decía que no debían estar allí. El miedo, como un peso invisible, había comenzado a apoderarse de cada rincón de la casa, pero esa noche no fue como las demás. Los ruidos en el pasillo no eran solo pasos, ahora eran voces, murmullos distorsionados que flotaban en el aire, como si alguien estuviera susurrando justo al oído. Clara intentó salir al pasillo, pero algo la detuvo. Un frío abrumador surgió de la nada, helando el aire a su alrededor. Se sintió atrapada en una niebla espesa que parecía consumir la luz de la linterna. Cuando finalmente se atrevió a avanzar, vio una figura desdibujada en el final del pasillo. Era como si alguien estuviera parado allí, esperando. Clara no podía distinguir los rasgos, pero la figura parecía moverse hacia ella lentamente. En un impulso, ella corrió hacia la figura, pero al llegar no había nada. Solo el eco de su respiración acelerada y un sentimiento de desesperación. Al regresar a la sala, encontró a Sebastián y Camila, quienes se habían reunido en el mismo lugar, mirando las sombras que se alargaban en las paredes. Los tres se miraron, incapaces de decir una palabra. La sensación de estar siendo observados era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. A pesar de que la casa parecía estar en silencio, cada crujido, cada movimiento, parecía amplificarse. Todo estaba en contra de ellos. Al día siguiente, el sol no parecía iluminar la casa como siempre. Había algo opaco en la luz, como si un velo gris cubriera todo el lugar. Clara intentó mantener la normalidad. Hizo lo posible para que los niños siguieran sus actividades diarias, aunque sabía que nada volvería a ser igual. El olor a tierra húmeda, que antes le había parecido reconfortante, ahora le resultaba nauseabundo, como si la casa estuviera absorbiendo la vida que quedaba en ella. En el desayuno, Camila se mostró particularmente callada, mirando constantemente hacia la ventana del comedor. Cuando Clara le preguntó qué le pasaba, su hija le respondió con voz baja: «Hay algo fuera, mamá. Lo he visto varias veces, pero no sé qué es». Clara, alarmada, se acercó a la ventana, pero no vio nada. El campo que rodeaba la casa estaba tranquilo, inmóvil, como siempre. Sin embargo, la sensación persistió en el aire, como una presión invisible. Esa tarde, mientras Clara intentaba organizar las cosas en la sala, escuchó un fuerte golpe proveniente del piso superior. Inmediatamente fue hacia allí, pero al llegar al pasillo de las habitaciones, algo la detuvo. La puerta de la habitación principal, que siempre había estado cerrada,
estaba abierta de par en par. Clara la cerró rápidamente, pero no pudo evitar sentir que algo estaba mal. A medida que recorría la casa, los ruidos extraños no cesaban. Los pasos en el pasillo, las puertas que crujían sin razón, las sombras que se movían en los rincones. Cada pequeño detalle parecía reforzar la sensación de que no estaban solos. Esa noche, cuando la familia se acomodó en sus habitaciones, un ruido sordo resonó en la casa. Clara se levantó de inmediato, encendió la linterna y fue al pasillo. Al llegar al final, vio que la puerta del sótano estaba abierta. El aire que salía de allí era gélido, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró hacia atrás, donde Sebastián y Camila se habían quedado, y les hizo una señal para que se quedaran en sus habitaciones. Ella sabía que algo debía hacerse, pero no sabía qué. Se acercó al sótano. Cada paso que daba parecía aumentar la presión en su pecho. El sonido de los pasos volvió a retumbar en el aire. Esta vez, Clara no estaba sola. Sabía que algo o alguien la observaba desde la oscuridad. Bajó las escaleras del sótano lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y cuando llegó al final, vio una figura, de pie en la esquina más oscura de la habitación. Era una sombra humana, pero sin rostro, un contorno indistinto que se movía con rapidez hacia ella. Clara intentó retroceder, pero algo la había inmovilizado. No podía moverse. La figura se acercó cada vez más, y cuando estaba a punto de tocarla, desapareció en el aire. Clara, aterrada, subió rápidamente, pero al llegar arriba, Sebastián y Camila la miraron con preocupación. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Sebastián con una voz temblorosa. Clara no pudo responder. Solo los miró con miedo. Sabía que no podían quedarse allí ni un minuto más, pero algo los retenía, algo en la casa que no quería dejar que se fueran. Esa misma noche, los susurros en el aire se intensificaron. Clara, incapaz de dormir, escuchó claramente una voz que venía de alguna parte de la casa. «No pueden irse, no pueden escapar», decía la voz, tan suave pero clara que le heló la sangre. Clara se levantó y caminó hacia la sala. En el salón, las sombras se alargaban, y el aire estaba cargado de una energía negativa que la paralizó. Las paredes parecían susurrar, como si contaran historias de desesperación y dolor, como si la casa misma hubiera absorbido las tragedias de quienes habían vivido allí antes. Fue entonces cuando Clara entendió. La casa no era solo un lugar físico, era algo más, algo que había estado esperando, acechando, observando. Aquello que vivía en las sombras no iba a dejarlos ir tan fácilmente. «¡Tenemos que salir!», gritó Clara, al borde del colapso. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, un estruendo resonó desde el fondo de la casa. El sonido de un mueble cayendo, seguido de un grito ahogado. Sebastián y Camila se quedaron inmóviles, mirando aterrados. Clara corrió hacia el pasillo, pero lo que encontró la dejó sin aliento. La puerta principal estaba abierta de par en par, como si algo hubiera intentado salir o entrar. El viento frío soplaba con fuerza, pero no había ninguna razón lógica para que la puerta estuviera abierta. El terror se apoderó de Clara mientras se acercaba a la entrada. Sabía que en ese momento algo muy oscuro había tomado control de la casa y que solo un milagro podría salvarlos. Pero el milagro nunca llegó. La casa estaba más silenciosa que nunca. El aire, denso y frío, parecía presionar contra las paredes, como si la casa misma intentara contener algo en su interior. Clara, Sebastián y Camila se encontraban en el pasillo, mirando la puerta principal que permanecía abierta de par en par. El viento, que antes había sido un susurro lejano, ahora se hacía más fuerte, como si empujara hacia afuera a todos los que se encontraban dentro. Sin embargo, ninguno de los tres se atrevió a moverse. Algo los retenía allí, algo invisible que no les permitía dar ni un solo paso. Clara miró a Sebastián y luego a Camila, con una sensación de terror absoluto. No sabían qué hacer, ni a dónde ir. Habían intentado huir varias veces, pero cada intento parecía ser inútil. Algo los había atrapado en esa casa, algo que no quería dejarlos ir, que los mantenía prisioneros en un ciclo del que no podían escapar. El tiempo ya no parecía avanzar de la misma manera. La noche había caído, pero el reloj de la sala seguía marcando las mismas horas, como si el tiempo se hubiera detenido.
La sensación de estar atrapados en un bucle interminable era insoportable. Clara podía escuchar los susurros en el aire, las voces apagadas que hablaban de cosas que no podía entender. Había momentos en los que pensaba que iba a perder la cordura, que su mente no resistiría mucho más. Pero sabía que no podía rendirse. Tenía que salir. Tenían que salir. Con una fuerza que no sabía de dónde venía, Clara tomó a Sebastián y Camila de las manos, decidido a cruzar la puerta. Pero antes de que pudieran moverse, la casa se sacudió. Un estruendo fuerte, como si las paredes mismas estuvieran a punto de desmoronarse, retumbó en el aire. Las luces parpadearon y el suelo tembló bajo sus pies. Clara no pudo evitar gritar, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se cerró violentamente, golpeando con tal fuerza que el sonido resonó por toda la casa. Una sensación de vacío las envolvió. La casa parecía estar vacía, pero al mismo tiempo estaba llena de una presencia opresiva. Clara miró alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo. Las sombras en las paredes se alargaban, cambiaban de forma, se retorcían como si tuvieran vida propia. Algo estaba sucediendo, algo que no podían controlar. Y esa presencia, esa fuerza oscura que los había estado acechando desde que llegaron, parecía estar más cerca que nunca. Sebastián comenzó a temblar, y Camila se aferró a su madre con desesperación. Clara intentó mantener la calma, pero la sensación de que algo se les acercaba, algo que estaba dispuesto a devorarlos, la consumía. Las paredes de la casa, que hasta entonces habían sido solo un marco en el que se desarrollaba su vida, ahora parecían ser una prisión, una trampa sin salida. Algo los había atrapado aquí, algo que estaba relacionado con los antiguos inquilinos, algo que no querían dejar que se olvidara. La figura que había visto Clara en el pasillo la noche anterior apareció de nuevo, esta vez más clara. Era una sombra, pero no era humana. Se movía con una rapidez antinatural, deslizándose por el suelo y subiendo por las paredes. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, brillaban con una intensidad que quemaba la vista. Clara dio un paso atrás, pero la figura la siguió, acercándose lentamente, como si estuviera esperando algo, como si la estuviera llamando. ¡No! Gritó Clara, pero la sombra continuó su avance, indiferente a sus palabras. En ese momento, todo el miedo que había sentido hasta entonces se convirtió en pánico. Sintió que el aire a su alrededor se espesaba, que la oscuridad se cernía sobre ella. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la figura desapareció, tan rápidamente como había aparecido, dejándola con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Clara, atrapada en la confusión y el miedo, intentó salir por la ventana del pasillo, pero la casa no se lo permitió. El vidrio estaba sellado, cubierto por una capa de polvo y suciedad que no había estado allí antes. Todo en la casa parecía haber sido diseñado para mantenerlos dentro, como si la misma estructura estuviera viva y consciente de su presencia. La salida estaba bloqueada. No había escape. En un último intento desesperado, Clara corrió hacia la sala, con la esperanza de encontrar alguna forma de salir, de escapar de la casa y de la oscuridad que se había apoderado de ella. Pero allí, en medio de la habitación, apareció otra figura. Esta vez, la figura no era una sombra. Era un hombre, de rostro pálido y ojos vacíos, que la miraba fijamente, sin mover ni un músculo. Clara sintió que su cuerpo se paralizaba. La sensación de frío la invadió por completo. El hombre, sin decir una palabra, levantó su mano y apuntó hacia la puerta. Clara, sin poder controlar sus movimientos, caminó hacia él, como si algo la estuviera obligando a hacerlo. De repente, todo se volvió oscuro. El hombre desapareció, y la casa se sumió en un silencio absoluto. No había sonido, ni viento, ni siquiera el crujido de la madera. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Clara, Sebastián y Camila se quedaron allí, inmóviles, esperando algo, pero sin saber qué. Cuando la oscuridad finalmente se desvaneció, se encontraron de vuelta en el pasillo. La puerta principal seguía abierta y el viento, que antes había sido tan fuerte, ahora era solo un susurro. El miedo seguía en sus corazones, pero ya no había nada que los mantuviera atrapados. La casa, aunque todavía estaba allí, parecía vacía, deshabitada. Era como si todo lo que había ocurrido, todo lo que los había atormentado,
hubiera desaparecido en el aire. Sin decir una palabra, Clara, Sebastián y Camila salieron de la casa. El campo a su alrededor parecía igual que antes, tranquilo y pacífico, como si nunca hubiera sucedido nada. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el paisaje con una luz suave y cálida. Pero Clara sabía que, aunque estaban fuera de la casa, algo de ella había quedado con ellos. Algo había cambiado, algo que no podría olvidar jamás. La historia de esa casa, de los que vivieron allí antes que ellos, nunca desaparecería. Y mientras caminaban hacia el futuro, Clara sabía que había algo más, algo que esperaba, algo que estaba más allá de la casa y de la oscuridad que la había rodeado. La respuesta, aunque no era clara, estaba esperando ser descubierta, y la familia Torres no podría escapar de ella por mucho tiempo.